Bueno, entonces, Lucas capítulo 22, del versículo 24 al 27, ¿ya tienen ahí su pasaje, hermanos? Amén. El título de la predicación se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice ahí? Marcas de un siervo de Jesucristo. Y ya vamos a poner el versículo ahí. Yo voy a leer a partir del versículo 24 para que entender todo el contexto. Es del 24 al 27. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mejor. Estamos hablando de los discípulos. Pero él les dijo, Jesús: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, a los discípulos, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú obrando por medio de tu palabra, Señor. Sé tocando cada corazón, cada vida, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para lo cual es sembrada en los corazones, Señor. También, Padre, te pido por aquellos que faltan, que no han llegado, Señor. Apresura sus pasos, Señor, tráelos con bien. Pon en su corazón la necesidad, Señor, de buscarte y de afirmarse en tu palabra y en tu presencia, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y quisiera comenzar diciendo algunas frases que escribí ahí, un pensamiento. Dice: todo aquel que haya tenido un encuentro con Jesús de manera natural responderá el llamado de servir por amor y gratitud a aquel que le perdonó todos sus pecados. Lo voy a leer nuevamente. Todo aquel que haya tenido un encuentro con Jesús de manera natural responderá el llamado de servir por amor y gratitud a aquel que le perdonó todos sus pecados. Amén. La Biblia en el Nuevo Testamento, Pablo en sus diversas cartas, él siempre se presenta como siervo de Jesucristo. En su carta a Tito se presenta como siervo de Dios. Lo mismo pasa con el apóstol Pedro, se presenta como siervo de Jesucristo. Y en la carta de Judas también se presenta como siervo de Dios. Romanos 6:22 dice que fuimos libres de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de Cristo. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Jesucristo. Primera de Pedro 2:15 y 16 también habla de que nosotros, que somos libres de esa ignorancia que teníamos antes de conocer a Cristo, somos llamados a ser siervos de Dios. Así que podemos decir sin duda que todo aquel que ha nacido de nuevo es llamado a ser un siervo de Dios. Este llamado no solamente es para aquellos que son apóstoles, predicadores. El llamado a ser un siervo de Dios es a todo el cuerpo de Cristo. Es decir, a todos aquellos que han venido a la salvación y que hoy conocen de Cristo. Todos somos llamados a ser siervos de Jesucristo. Pero es importante aclarar qué es un siervo de Jesucristo. Y aquí es importante conocer cuál es la palabra que se refiere como siervo de Jesucristo. La siguiente diapositiva viene la palabra que se usa para decir, la palabra griega que se usa para decir siervo, y es la palabra doulos. Esta palabra significa esclavo o siervo con un pacto. Se refiere a un esclavo que, aun habiendo obtenido su carta de libertad, decide servir a su Señor por amor y agradecimiento. Nuestro anhelo es convertirnos ¿en qué?
en doulos de Jesucristo, tal y como lo expresa el apóstol Pablo en sus diversas cartas que envía. Todos nosotros, amados, somos llamados a servir a Cristo. Somos llamados a convertirnos en personas que viven para cumplir los propósitos de Dios, que viven para hacer su voluntad ante su amo y dueño, que es Jesucristo, aquel que pagó con su sangre por nuestras vidas. Merece la gloria y merece que usted y yo nos dediquemos en nuestra vida a servir a Jesucristo. Hoy vamos a ver 5 características de un siervo de Jesucristo. Y antes de eso quisiera que se imaginaran que usted es dueño de una empresa. Imagine que usted tiene una empresa y que usted postula una solicitud para que alguien trabaje en su empresa. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son las características que usted requiere para alguien que usted contrata? ¿Cómo pide que sea esa persona? Dígame una, hermano Polo. ¿Cuál sería una característica que usted solicita en alguien que usted contrata? Responsable. Responsable. ¿Qué más? Trabajador. Trabajador. ¿Qué más? Honesto. Honesto. Hermanos, ¿qué más? Puntual. Puntual. ¿Qué más? Obediente. Obediente. ¿Qué más? Activo. ¿Y cuáles son las características que descalifican a alguien para no tener el puesto que usted solicita? ¿Cuáles son? Deshonesto. Perezoso. Perezoso, irresponsable. Irresponsable. Una persona que tú le tienes que estar diciendo constantemente qué es lo que tiene que hacer. Una persona que una persona que no hace las cosas por iniciativa propia, sino lo hace porque hasta que tú se lo dices, es una persona descalificada. ¿O no, hermano Polo? Sí. Una persona que tienes que estar arriando. Para las personas que tienen negocio, ¿es molesto eso o es algo cómodo? Molesto. ¿Por qué es molesto? Porque cuando entras tú a un trabajo te indican lo que tienes que hacer, tus labores. Y no lo haces y te tienen que estar recordando todo siempre, diario, lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasa con una persona así? ¿La mantiene o la despide? No la despide. ¿Y por qué es malo? ¿Por qué despide a una persona? Porque no cumple con ciertas características que usted solicita para el servicio o para el trabajo. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿usted cree que usted y yo como cristianos necesitamos ciertas características para servir a Jesucristo? ¿Usted cree que un doulos de Jesucristo deba tener ciertos rasgos de carácter, de responsabilidad, de compromiso? ¿O piensa que alguien que sirva a Cristo simplemente lo hará cuando quiera, como quiera y en el momento que se le antoje? ¿Cómo será? Porque muchas veces cuando comparamos nuestra vida laboral con nuestra vida en servicio de Cristo, parece que la vida laboral es más importante para nosotros que servir a Cristo. Parece que a veces tenemos que cumplir en ciertas labores, con ciertos tiempos en nuestra empresa, y que parece para que con Cristo es como, bueno, ahí lo que quede, ahí lo que sobre, pues total es la iglesia, es Cristo. Parece que cuando en los trabajos se nos requiere que incluso colaboremos con algo, lo hacemos. Pero parece que cuando es con las cosas de Dios, no lo hacemos. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Y pareciera que dividimos totalmente nuestra vida cristiana con nuestra vida laboral. Cuando Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, ¿lo hagamos para quién? Para el Señor. Entonces, cuando servimos a Cristo y cuando estamos en el trabajo, estamos tomando la misma función. Pablo en su carta a Tito y en su carta a Timoteo les da ciertas características de aquellos que anhelaban el obispado y de aquellos que anhelaban el diaconado. Y hoy vamos a ver 5 marcas de un siervo de Jesucristo. Y la primera es: un siervo sirve
¿Por qué? ¿Por qué dice? Por amor. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la iglesia es que muchos sirven en la iglesia por las motivaciones equivocadas. Y la motivación determina el propósito del por qué hacemos lo que hacemos. Dime cuál es tu motivación para servir a Dios y te diré lo que hay en tu corazón. La motivación determina nuestro servicio y propósito. El apóstol Pablo marca una diferencia importante con respecto a los dones que había en la iglesia de Corintio. Primera de Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dice Primera de Corintios 13:1: si yo hablase en lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia y tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo lo que le quiere enseñar a la iglesia de Corintio es que ellos habían puesto los dones por sobre el amor. ¿Sabe qué pasa muchas veces en las iglesias? Que muchas personas que sirven se sienten más espirituales que otras, se sienten mejores. Pareciera que en la iglesia estamos divididos por élite, por estatus. Hay unos que son nivel platino, otros nivel diamante, pero hay uno que es nivel club, que es el básico. Él es el congregante, él es menos que los demás. Y eso pasa mucho en las iglesias, en los grupos de alabanza. Muchas veces el grupo de alabanza, uno de los problemas que tiene es el egoísmo y es el ego que viene a sus corazones. Eso yo lo he visto en muchas iglesias, que pareciera que el grupo de alabanza son la élite. Ellos son especiales. A la luz de la palabra, ¿usted cree que eso es correcto? Incluso yo, por ser pastor, soy mejor que usted. ¿Porque acaso Cristo pagó más por mí que por usted? ¿No acaso se pagó el mismo costo por todos? Pero en muchas iglesias lamentablemente están divididas en grupos y pareciera que hay algunos que son más que otros por la función que tienen en la iglesia. Sin embargo, Pablo viene y le dice a la iglesia de Corinto: tú puedes hablar lenguas angélicas, puedes hablar idiomas, puedes tener fe, puedes tener profecía, puedes dar todo lo que tú tienes como caridad, como algo para ayudar a las personas, para dar de comer. Incluso tu fe puedes tener una fe para trasladar montes. Pero Pablo dice: de nada sirve si lo haces por la motivación equivocada. Si nosotros hacemos algo para agradar a alguien, estamos sirviendo por la motivación equivocada. Y a causa de esto, escribí esto: puedes tener dones, puedes tener talentos, habilidades impresionantes, pero si no las ejerces en amor, quiero decirte que lo que dijo Pablo a los Corintios, de nada te sirve, amado. De nada nos sirve conocer mucho la palabra, de nada nos sirve predicar, de nada nos sirve dar un estudio bíblico si lo hacemos por la motivación equivocada. ¿Sí o no, hermanos? El amor es el fundamento sobre el cual todos los dones y todos los talentos deben practicarse. ¿Qué llevó a Jesucristo a la cruz? Amor. ¿Cómo un cristiano debe responder? Por amor. ¿Por qué un cristiano debe de servir? Por amor. ¿Por amor a quién? ¿Al pastor? ¿Al líder? ¿Por amor a quién? A Cristo. ¿Sí o no? Porque en muchas iglesias se sirve por amor a los líderes, se sirve porque aman al pastor. Y quiero decir una cosa: hay un amor que es bíblico y una honra que es bíblica. Cuando la honra deja de ser bíblica, se convierte en ¿qué? En idolatría. Escuche esto:
cuando la honra, porque la Biblia sí manda que, es más, dice la Biblia, tengan por doble honra a aquellos que presiden, que les lideran, a aquellos que les predican. Dice, tengan doble honra especial, porque ellos dedican su vida a servir. Pero cuando esta honra que la palabra de Dios nos pide se vuelve en idolatría, deja de ser honra. Ha cambiado, se distorsionó. La Biblia nos manda a honrar, pero debemos de tener cuidado con una honra bíblica. ¿Sí o no? Tiene que ser bíblica. El amor debe ser la única motivación que te lleve a servir a Dios. Cualquier otra motivación por la cual tú hagas algo para Dios y que no sea amor a Cristo, estás totalmente errado en lo que haces. No me importa cuál sea tu motivación. Si tu motivación no es Cristo, estás haciendo las cosas equivocadamente. Si lo haces para sentirte útil, si lo haces para sentirte bien, es una motivación equivocada. Si lo haces para quedar bien con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, si lo haces para quemar tiempo porque a lo mejor no tienes nada que hacer, lo estás haciendo por la motivación equivocada. La única motivación que nos debe de llevar a servir a Jesucristo es por amor. Cualquier otra es reprobable. Advertencia: no sirvas para agradar a los hombres, a los líderes, a tus amigos, a tu familia, al pastor. No sirvas para ganar aceptación de alguien, sirve para agradar a Dios. Gálatas 1:10 dice Pablo: pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo. ¿Y qué es la palabra siervo? ¿No sería qué? Doulos. ¿Qué es? ¿Qué significa doulos? ¿Qué? Y esclavo. No sería esclavo de Jesucristo. No sería siervo. Número 2, segunda característica. Un siervo de Jesucristo es siervo en todas partes. Podemos cometer el error al pensar que solo servimos a Dios cuando venimos a la iglesia y desempeñamos una función dentro de la iglesia. Si bien es cierto que la Biblia nos insta a que sirvamos al Señor en el cuerpo de Cristo para edificación del mismo, también la Biblia nos enseña que un cristiano servidor de Cristo lo es 24/24. En ningún momento dejamos de ser siervos. ¿O acaso saliendo de la puerta ya no es siervo? ¿O es siervo todavía? Somos siervos de Jesucristo en nuestra casa. Pablo le escribe a Timoteo en uno de los requisitos que aquellos que anhelaban obispado y diaconado. Primera de Timoteo 3:4. Le pide a los que son líderes que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es decir, si nosotros somos siervos de Jesucristo, el Señor nos dice en la palabra que uno de los lugares que primeramente deben de ser afectados con nuestro servicio es nuestro hogar. Porque ¿qué pasa hoy? Muchas personas que podemos servir a Cristo somos una cosa aquí, pero somos otra cosa diferente en nuestro hogar. Y eso no concuerda con el Evangelio. Eso no concuerda con un siervo de Jesucristo. Si nosotros, imagínense, una vez fui a la iglesia y la persona que me recibió como bien enojada, molesta. Pásela aquí. Y yo casi sentí que me estaba regañando. Y otra persona que me llevó a una botella de agua súper amable. O sea, hubo un contraste ahí. Ahora, el hecho de que yo sea súper amable aquí o súper servicial
y yo no lo sé yo no lo sé en mi casa, hay un contraste. Porque así como soy aquí en la iglesia, tengo que ser en mi casa. No puede haber diferencia. Si aquí soy servicial con los hermanos, buenos días hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y yo me levanto en mi casa, ¡órale! ¡Párense ya! ¡Vámonos, hijos de... Y aquí, hermano, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Bendecido para bendecir, en victoria. Y en la casa, ¡órale, burro! ¿Concuerda el evangelio o no concuerda? Por eso Pablo a Timoteo le dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tu casa es primero, antes de la iglesia. Porque aquí podemos dar una apariencia, pero no podemos ser luz en la iglesia y oscuridad en nuestros hogares. No concuerda el mensaje. El primer lugar y todo ministerio que alguien sirva a Jesucristo, y entendiendo que todos somos llamados a servir, siempre Dios apuntará al hogar como una plataforma para tener autoridad de enseñar, predicar, exhortar a otros. Lo que usted haga para Dios, nuestro hogar es una plataforma que debe ser reforzada. ¿Sí o no? Imagine a alguien de la alabanza aquí postrado orando, aquí llorando, tocado por el Señor. Qué hermoso. Y regularmente los de la alabanza son jóvenes, casi siempre, ¿no? La mayoría. Aquí bien hermoso el jovencito, y en su casa su papá le dice, oye hijo, vete por las tortillas. No estés molestando, ¿no ves que estoy viendo una serie de Netflix? No concuerda. No concuerda lo que el joven hace en la iglesia como es el joven en su casa. No concuerda. Y el Señor nos pide en el hogar, debe ser una plataforma para servir a Dios. Porque si yo en mi hogar soy un patán, un flojo, un perezoso, alguien que responde mal con groserías, no vengamos a la iglesia y vivamos una vida de apariencia, porque eso es apariencia. Dios nos pide no ser de doblez, sino ser uno en la casa, ser uno en la universidad, ser uno en el trabajo y ser uno en la congregación. Somos siervos en todo lugar y en todo momento. Y a veces no concuerda nuestra vida cristiana con las labores que desempeñamos fuera de la iglesia. ¿Qué está sucediendo entonces? Es importante que nosotros tengamos claros a la luz de la palabra que un siervo jamás deja de serlo. Y que entendamos que en todo lugar estamos llamados a servir. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El más grande ejemplo de servicio no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Sirvamos con amor en donde quiera que nos encontremos. Un hijo de Dios tiene disposición de servir aún a aquellos que no son cristianos, y mucho más a los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos a alguien que no conoce de Cristo, eso hace un puente para que la gente quiera conocer a Cristo. Porque alguien no espera que tú le ayudes porque no lo conoces. Pero cuando nosotros servimos por amor a los que no son cristianos, es un testimonio poderoso que nos permite predicarle el evangelio a otras personas. ¿Cuántas personas les hemos ayudado en algo a alguien y nos han dicho por qué eres así? Quiero conocer por qué eres diferente. Así es que el servicio 24x24, hermanos, nos ayudará no solamente a dar un buen testimonio, sino nos ayudará a predicar el evangelio. Es una herramienta de evangelio, servir. Rasgo número 3. Un siervo debe de tener un alto grado de compromiso
y responsabilidad a la causa que sirve, a la causa de Cristo. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, hace la comparación de la vida cristiana como la vida de un soldado. Y recordemos que la vida de un soldado, está hablando Pablo de un soldado romano. Y le dice en su segunda carta a Timoteo 2, 1 al 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar de aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que es llamado a servir a Jesucristo, de manera automática su vida es encauzada a una causa. ¿Cuál es la causa principal de Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Predicar, servir, amar. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Número 1, amarás a tu Dios. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el momento que nos enrolamos en el ejército de Dios como soldados de Jesucristo, de manera automática, los preceptos, los principios bíblicos vienen a pertenecer a nuestra vida. Un soldado romano, usted sabía que tenía que estar listo las 24 horas en el momento que le llamaran. Él ya no vivía para él. Él tenía que firmar un documento donde renunciaba a la vida civil, es decir, a toda actividad que él hacía antes. Era un soldado romano, era dedicado totalmente a la causa a la cual se enrolaba, que era la del emperador y la del imperio de Roma. Un cristiano que se enrola a Jesucristo tiene que tener disposición para las cosas del Señor. Y tiene que tener compromiso, un alto sentido de responsabilidad. Hoy es muy común que en muchos lugares, en muchas iglesias, cuando se llama un compromiso que tenga que ver con Dios, muchas veces es desplazado por otras actividades, cuando realmente muchas veces nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades en Dios. Yo no digo que no tengamos compromisos sociales, porque los tenemos o no. Alguien te invita a un cumpleaños de un amigo, de tu papá. Todos tenemos compromisos, pero si hay algo que tenemos que entender, es que esos compromisos de nosotros, esos compromisos no nos deben modificar a nosotros. Más bien, nosotros debemos de pedir, si es posible, que esos compromisos se ajusten a la agenda de Dios y no a la agenda de Dios a nuestros compromisos. Porque justamente el día del Señor, el día domingo, es el día que te invitan a una comida y es el día que dices, bueno, las cosas del Señor no son tan importantes para mí. Pues voy a ir a la visteciza. Dios puede esperar al otro domingo que me espere el Señor, pero no puedo algo del trabajo porque vas el domingo, porque te pagan, ¿sí o no? Y es cuando nosotros nos damos cuenta a la luz de la Escritura que muchas veces pareciera que las cosas que hacemos fuera de la iglesia tienen más peso que las cosas que son para Dios. ¿Acaso es más importante? ¿O es lo mismo o es diferente? Pregunto, ¿será lo mismo? ¿O a qué le damos más peso? Porque eso determinará nuestra vida y la motivación por el cual vivimos para Cristo. Por eso en este punto lo resalto: un siervo debe de tener un alto grado de compromiso y responsabilidad a la causa que sirve, y es en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto intelectual, en el aspecto de tiempo, en el aspecto de economía. Hermano, la vida del cristiano, si entiende bien que su vida le pertenece a Cristo, es una vida que en su totalidad está consagrada para los propósitos de Dios, en todo sentido. ¿O acaso Dios se dio un poco por nosotros? ¿O se dio todo en la cruz? Él dijo, me voy a dar solamente para que te vaya bien en la vida, pero lo demás, eso no.
En el momento que Jesucristo decide a la cruz, entrega todo. Y ese todo es demandado para nosotros. Hay una responsabilidad como congregantes. Y más que como congregantes, hay una responsabilidad como siervos de Jesucristo a entregar nuestra vida completa a Él. Porque la realidad es que un día daremos cuentas. Sencillo y simple. Y el día, dice la Biblia, que estemos delante del tribunal de Cristo, porque así será, y yo lo creo porque la Biblia lo dice. No vamos a tener excusas. ¿O las vamos a tener? ¿Qué le vamos a decir al Señor? A ver, tú tenías habilidad para hablar, tú tenías habilidad para cantar, tú tenías habilidad para predicar, tú tenías el talento y los dones para enseñar. Yo te los di como un regalo, yo te los di para que los ejercieras, para mi beneficio, para mi gloria, para mi iglesia. Y te va a decir, yo te entregué esto. ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, es que sabes que yo no tenía tiempo. Yo lo que hice, cuando me diste mi regalo, los dones, que es la palabra carisma, fui y lo enterré. Lo guardé para que no se perdiera. Dice la Biblia que el Señor de los talentos vino un día con sus siervos y les dijo, a ver, vengan para acá. A ti te di 5, a ti te di 2 y a ti te di 1. ¿Qué hiciste con eso? Eso un día se sucederá, ¿sabe? Eso va a suceder. Lo consideremos o no lo consideremos. Nos va a llamar el Señor, a ver, tú eras bueno para... A ti las personas se te acercaban, que eras como un imán. Tú ni siquiera los buscabas. Se acercaban a ti, te platicaban tus problemas. ¿Alguien es así aquí? Sí hay personas así. A ti se te acercan las personas solitas. No les tienes ni siquiera que hablar ni que predicar. A ti hay un imán en tu persona que las personas se acercan y te tienen confianza y te platican sus problemas. ¿Qué hiciste? Dios te bendiga, que te vaya bien. Se nos pedirá cuentas por lo que no dijimos y por lo que no hicimos. Así es que debemos de tener cuidados, hermanos, porque la Biblia nos enseña que un día daremos cuentas por las obras buenas. Y no es para salvación, sino que en Cristo, dice la palabra de Dios en Mateo 5, cuando les habla de que son la sal y la luz, dice, hagan buenas obras para que glorifiquen a Dios. Las buenas obras son el resultado de un encuentro con Cristo, pero no es para salvación, sino es para que por medio de lo que hacemos, las personas vean y glorifiquen el nombre de Dios. Punto número 4, ya estamos acabando. Un siervo de Dios debe ser alguien lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esta obra o esta misión, la cual se nos ha asignado a nosotros, es indispensable y es vital que el cristiano busque ser lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, cuando tienen problemas en la repartición de la comida, los apóstoles dicen, pues vamos a asignar a alguien que nos ayude, ¿verdad? Para nosotros dedicarnos a la oración y enseñar la palabra. ¿Cuál fue uno de los requisitos que los apóstoles pidieron para que pudieran servir las mesas? ¿Cuál fue? Que fueran llenos del Espíritu Santo. Ahora no iban a predicar, ni siquiera iban a enseñar. ¿Qué iban a hacer? Servir las mesas. Y hoy queremos servir en la iglesia por los talentos, pero sin la llenura. Hoy hay muchas iglesias que hay muchas personas con talentos, con dones, con llamados, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo. Y ahora una llenura del Espíritu Santo no solo son manifestaciones externas, las cuales las creemos fielmente. Una llenura del Espíritu Santo se refleja en que la persona tenga el fruto del Espíritu, sea manso, tenga bondad en su corazón, es decir, los 9 frutos del Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu Santo refleja el carácter de Cristo. Una persona que está llena del Espíritu Santo, dice la Biblia en Lucas 4:18, hablando de Jesucristo, somos ungidos para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar libertad a los oprimidos. Es decir, la llenura del Espíritu Santo, cuando viene como un requisito a nuestra vida, es de una persona que refleja el fruto del Espíritu Santo, mayormente.
Y por último, un siervo sirve para la gloria de Dios. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunos eruditos de la palabra llaman esto como la humillación de Cristo. Imagínense, Jesucristo estando en el cielo, estando en la gloria, recibiendo adoración de ángeles, estando en su mayor potencia en el cielo, decide despojarse de sí mismo para venir a esta tierra y morir. Cuando nosotros entendemos el sacrificio de Cristo, hermanos, vamos a entender que todo lo que hagamos para Dios debe ser para glorificar su nombre, no para glorificarnos nosotros. Debe ser para que Él sea conocido y no para que nos conozcan a nosotros. Debe ser para la gloria y honra de Jesucristo y para que Él y su nombre sea extendido por las naciones y por toda la tierra. La razón por la cual nosotros servimos a Dios es para su gloria. No solamente servimos por amor como la motivación, sino como el resultado que da este amor es que servimos para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, hablando de Jesucristo, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cierro con esto. ¿Por qué servimos a Cristo? ¿Qué nos motiva a servir a Cristo? ¿Y hasta cuándo aceptarás el llamado de servir a Cristo? Son preguntas que tienen que tener una respuesta individual y personal en nuestro corazón. Porque venir a Cristo y considerarse cristiano, hermanos, va mucho más allá que asistir los domingos. Hay una responsabilidad inherente en la palabra de Dios. Lea a Tito y lea a Timoteo y vea cuáles son más responsabilidades que tenemos. Hospedadores, dar buen testimonio, no emborracharnos, ser fieles a nuestras esposas, que seamos irreprensibles. La Biblia es muy clara y da muchas más marcas de un siervo. Ser cristiano no solamente es decir que soy cristiano, no es un título, es un estilo de vida. ¿Cuántas personas usted ha conocido que dicen, yo soy cristiano? Y cuando usted ve su actuar, su pensar y su hablar, usted dice, ¿no es cristiano? ¿Sí o no? Porque esto determina que lo somos. ¿Cómo hablo? ¿Cómo es mi forma de pensar? ¿Cómo es mi forma de actuar? Son las tres áreas del ser humano que tienen que ser afectadas. ¿Y cómo siento aún? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cómo respondo ante las adversidades de la vida? ¿Me pongo loco como todos? ¿O digo, tengo confianza en Dios, aunque no vea nada? ¿Sabe que con esa respuesta las personas pueden decir, a todos nos corrieron de la empresa porque la empresa quebró por la pandemia? Todos cayeron en desesperación, todos se volvieron locos, pero hubo uno que no, hubo uno que yo lo vi incluso con tranquilidad, con paz en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene paz cuando todos están en caos? ¿Por qué será? Porque esa persona tiene a Cristo. Y porque su seguridad no está en el empleo, ni en el dueño, ni en las circunstancias. Su seguridad de esa persona que no fue afectada como todos está en lo que su palabra dice y está en la provisión sobrenatural de Dios. Por eso esa persona no reaccionó igual que todos.
Porque esa persona dice que se haga la voluntad de Dios. Se acaba de perder su trabajo. Es una locura para el hombre. Porque esa persona dice, Dios sabe por qué. Oye, te acaban de despedir, hermano. ¿Y cómo me dices que Dios sabe por qué? ¿Estás loco? ¿No es locura, hermanos? Pero esa persona no tiene lo que tú sí tienes. Y es el creador del universo habitando en tu corazón. Esa es nuestra esperanza y nuestra seguridad. No lo que vemos. Por eso la Biblia dice, el cristiano no vive por vista, sino ¿por qué? Por fe. Póngase de pie, hermano. Y vamos a dar gracias a Dios porque es necesario que nosotros entendamos la responsabilidad que nosotros tenemos como siervos de Jesucristo, como doblos de Jesucristo. ¿Cuántos doblos hay aquí? ¿Está entendiendo que cuando está diciendo que usted está diciendo amén significa así es y así sea? Doblo significa que usted no se pertenece, que usted y yo somos esclavos. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Pero somos esclavos por amor, porque amamos al Señor. Bendito sea. Antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de los deseos que nos destruían, éramos esclavos de la adicción, del alcoholismo, de las drogas, éramos esclavos del sexo. Ahora ya no somos esclavos de eso, ahora somos esclavos del Señor. Y gloria a Dios, yo soy, amén, dígame, a mí ya no me llame pastor, dígame esclavo. Amén. Porque eso es lo que somos, hermanos. Siervo es el término bonito, ¿no? Ay, el siervo de Dios. Pero cuando vamos al significado en la palabra original, estamos diciendo, esclavo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No es pastor, es siervo. Esclavo, ¿cómo estás? Se oye un poco fuerte, ¿no? Esclavo, pero es lo que significa la palabra, ¿no? Amén. Soy esclavo y seré esclavo hasta que Él me llame. Y aún en el cielo seré un esclavo de su presencia. Amén. Cierre sus ojos. Damos gracias a aquellos que nos acompañan. Si esta palabra le edificó, comparta la mano y comprendamos que ser cristiano va mucho más allá, y ser un siervo de Jesucristo va mucho más allá a una asistencia a la iglesia. Implica todas las áreas de nuestra vida. Dios le bendiga. Amén.